está titulado Resistamos el espíritu del mundo. Nuestro orador, nuestro hermano Leonardo Montano, nos va a estar platicando acerca de esto. Escuchemos. ¿Cómo entendemos la palabra resistencia? Podemos compararla con oposición o como combatir algo. Por ejemplo, hay cristales que son resistentes a golpes. Hay ciertos materiales que son resistentes al fuego. O hay organismos que son resistentes a las bacterias. Por otro lado, en cuanto a combatir, hay doctores que combaten enfermedades, los bomberos combaten incendios y los gobiernos combaten el terrorismo. Ahora bien, entonces, ¿qué significa combatir o resistir? Es atacar o refrenar todo lo que se considere un mal o un daño. Por ejemplo, ¿ha resistido o combatido usted a algo? Bueno, hay quienes combaten el mal aliento o el mal olor. Hay personas que resisten la mala alimentación. Se trata de combatir o resistir. Pero aún más, hay otra clase de resistencia. Y esa es la que vamos a estar considerando hoy. La resistencia que tenemos que tener es contra el espíritu del mundo. Porque este espíritu del mundo también resiste a algo. El espíritu del mundo de Satanás se opone o resiste al espíritu o fuerza activa de Dios. De ahí que si un cristiano o una persona tiene dicho espíritu del mundo, le es imposible tener una buena relación con Dios. Pero, ¿qué es este espíritu del mundo? Bueno, el espíritu del mundo es la fuerza motivadora, egoísta y pecaminosa, que impulsa al mundo de la sociedad humana injusta. ¿Y qué envuelve o qué cosas incluye este espíritu del mundo? Bueno, el espíritu del mundo de Satanás abarca el odio a la verdad, las obras de la carne y la oposición a todos los caminos rectos de Jehová. De hecho, el apóstol Pablo puso de manifiesto cuáles son las obras de la carne que incluye y se envuelven en ese espíritu del mundo. Veámosla, acompáñenme a sus Biblias, por favor. Abran ahí en la carta a los Gálatas, en su capítulo 5, y veamos los versículos del 19 al 21. Gálatas 5, 19 al 21. Pablo dijo, ahora bien, las obras de la carne son manifiestas y son, note cómo él descifra 12 de ellas: fornicación, inmundicia, conducta relajada, idolatría, práctica de espiritismo, enemistades, contiendas, celos, arrebatos de cóleras, altercaciones, divisiones, sectas, envidias, borracheras, diversiones estrepitosas y cosas semejantes a estas. Todas esas son parte del espíritu del mundo. De hecho, no solamente Pablo las describió, sino que también dijo qué actitudes tendrían las personas en nuestros días que obraran las obras de la carne. ¿Quieren ver las actitudes? Vayan a Timoteo. Miren la segunda carta que el apóstol Pablo le escribió al joven Timoteo, ahí en el capítulo 3, y noten las actitudes del espíritu del mundo. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículos 2 al 4. Porque los hombres serán amadores de sí mismos, amadores del dinero, presumidos, altivos, blasfemos, desobedientes a los padres, desagradecidos, desleales, sin tener cariño natural, no dispuestos a ningún acuerdo, calumniadores, sin autodominio, feroces, sin amor del bien, traicioneros, testarudos, hinchados de orgullos, amadores de placeres más bien que amadores de Dios. Estas son las actitudes del espíritu del mundo. Ahora bien, son muchas contra un cristiano. Entonces, ¿qué tiene el cristiano para defenderse?
El apóstol Pablo mismo da la respuesta. Vamos a regresar a Gálatas, capítulo 5. Y ahí Pablo describe lo que tenemos que cultivar para resistir dicho espíritu. Veamos ahí el fruto del espíritu en el versículos 22 y 23. Por otra parte, el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, gran paciencia, benignidad, bondad, fe, apacibilidad y autodominio. Y contra tales cosas no hay ley. Así que tenemos cómo defendernos del espíritu del mundo. ¿Por qué? Porque todos los adoradores de Jehová tienen que resistir, oponerse al espíritu del mundo y el proceder que éste inspira, como ya vimos sus actitudes. Para ello debemos de cultivar el fruto del espíritu. Además, los cristianos no hablan ni actúan de la forma que procede del mundo. Pero bien, estudiemos un poquito más el mundo. El mundo de Satanás está dividido en tres partes principales: la religión falsa, el comercio y la política. Y él usa esas tres partes. El mundo de Satanás la usa para hacernos para oponerse a la religión verdadera, hablemos un poquito de esas tres partes. Mencionamos que la primera era la religión. La parte religiosa del mundo malvado es Babilonia la Grande, de la cual se vale Satanás para cegar y confundir a la humanidad. Todas las naciones se han emborrachado con el vino de las doctrinas falsas de Babilonia la Grande y la fornicación espiritual de ella. Otra parte del mundo de Satanás quedamos en que es el comercio. Sí, este avaro sistema comercial o los grandes negocios es otra parte del mundo malvado de Satanás. Y Satanás se vale de este sistema para fomentar un espíritu codicioso y materialista en el corazón de las personas. El tercer punto que quedamos era la política. Bueno, la política es el contingente del ataque del sistema político que consta de violentas fuerzas militares que han causado la muerte de millones de personas sin razón alguna. Así que todo el mundo, como vemos, de Satanás está corrompido moralmente. Por ello es patente que los siervos de Jehová no pueden tener parte alguna con este mundo. Debemos mantenernos separados de él, porque Satanás ha cegado a las naciones enteras respecto a la verdad de la palabra de Dios, la cual enseñamos nosotros. Y las naciones andan en oscuridad mental y espiritual. De hecho, es tanto que se está permitido que los deportes, el entretenimiento y la recreación se degeneren en actividades competitivas y a menudo nocivas. A todo esto se suman el comer en demasía, el beber en demasía, las diversiones estrepitosas y la conducta relajada. Todas descripciones de este espíritu del mundo. Así que Satanás se vale de todas esas manifestaciones del espíritu del mundo en su lucha contra el pueblo de Dios y la adoración que estos le rinden a Jehová. Mencionamos al principio que este espíritu del mundo manifiesta ciertas actitudes a la cual debemos resistir para no contagiarnos con ellas. Vamos a ver unas cuantas de esas actitudes, pero también vamos a ver cómo combatir dichas actitudes. La primera, el mundo dice que uno puede hacer lo que uno quiera sin tomar en cuenta la voluntad de Dios. Esa es la actitud mundana. Si recordamos al principio, Satanás instó a Eva a que decidiera por sí misma lo que era bueno y lo que era malo. Esa era la actitud, ella podía hacer lo que ella quiera sin consultar a Dios. Muchos que actúan como Eva no saben cuál es la voluntad de Dios. Los que sí conocen los requisitos de Dios deben ejercer cuidado para no permitir que el espíritu del mundo los lleve a pasar por alto deliberadamente el consejo de la palabra de Dios. Segundo punto, el mundo actúa de esta forma, reacciona a las situaciones por orgullo. Bueno, Satanás fue el primero que permitió que el orgullo le corrompiera el corazón. El orgullo es una fuerza divisiva
y lleva a unas personas a considerarse mejores que otras personas, tanto de otras razas como de otras naciones, como de grupos lingüísticos o de niveles económicos. Los que sirven a Dios tienen que sacar de su corazón esa clase de sentimientos y deben estar alerta para que el orgullo no les impida reconocer sus propias faltas y deben de aceptar el consejo que Jehová suministra en su palabra en la Biblia. Punto número 3. El manifestar una actitud de rebeldía para con la autoridad. ¿Okay? La rebelión de Satanás por su desafío a Jehová ya en el principio es el evitar ese espíritu que las personas que temen a Dios demuestren una actitud desafiante para con los gobernantes seglares. Es una manera de combatirlo. Otra, ayuda a los menores a someterse a la autoridad que Dios le ha dado a sus padres. ¿Se han dado cuenta cómo está la juventud y hasta los niños hoy en día? Quienes mandan en la casa son los niños, no son los padres. Hasta que uno les deje saber a ellos que tienen que respetar la autoridad que Jehová le ha impuesto tanto a papá o a mamá. Y también debemos mostrar respeto a personas a quienes Jehová ha dado responsabilidades dentro de su organización. También envuelve el no ser rebelde con la autoridad, tanto seglar, tanto familiar como en la congregación. El cuarto punto, de la manera que piensa el mundo, el dar riendas sueltas a los deseos de la carne pecaminosa. Esa sí es bien peligrosa. ¿Por qué? Porque el efecto de esta influencia está en todas partes. Así que es básicamente más fácil que nos contagie si nos permitimos. Por eso hay que estar en guardia en contra de ella, en contra de los pensamientos y los deseos que pueden conducir a manifestaciones más serias. Jesucristo dijo en Mateo capítulo 5, versículo 28, el que sigue mirando a una mujer a fin de tener una pasión por ella, ha cometido adulterio con ella en su corazón. De ahí que si uno tiene pensamientos y deseos que conducen a esas actitudes o a los deseos de la carne pecaminosa, ahí es donde empieza. Por eso, pudiera hacerse notar si una persona tiene dichos pensamientos a través de nuestra misma conversación, a través de los chistes que se cuentan, a través de las canciones que uno escucha, la manera en que uno baila, o en los programas de televisión que uno vea. También este aspecto del espíritu del mundo se manifiesta en el consumo de drogas, la borrachera, el adulterio, la fornicación y la homosexualidad. Así que debemos evitar el obrar las obras de la carne. Punto número 5. El permitir que el deseo de poseer lo que se ve domine la vida de uno. De hecho, hubo un rey del pasado que dijo que todo lo que él vio, él se complació, que era Salomón, ¿verdad? Todo lo que él quiso, él lo obtuvo. Y al final, ¿qué dijo él? Que todo era vanidad. Bueno, hasta Jesucristo mismo rechazó firmemente a esa tentación. ¿No le ofreció Satanás a todos los gobiernos del mundo? ¿Y de ahí él podía tener todo lo que quisiera en este mundo? Jesucristo lo rechazó. Los que desean agradar a Jehová tienen que estar en guardia para no permitir que el mundo comercial desarrolle en ellos un espíritu de esa índole. Los que se han dejado entrampar por ese deseo de obtener todo lo que uno ve, han tenido gran aflicción y además han llegado a la ruina espiritual. Punto número 6. El hacer alarde de las posesiones de los supuestos logros de uno. Esta práctica también se origina del mundo. ¿Por qué lo decimos? Porque los que llegan a ser siervos de Dios tienen que renunciar a ella. Esta práctica está cimentada en el orgullo y en vez de edificar a otros en sentido espiritual, pone ante nuestros hermanos tentaciones materiales y sueños de logros mundanos. Así que tampoco debemos ir con esa actitud del mundo de hacer alarde de nuestras posesiones o los supuestos logros de uno. El siguiente punto que el mundo actúa es el dar libre curso a las emociones de uno a través del habla injuriosa y actos violentos. El apóstol Pablo mencionó arrebatos de cólera e ira y que se quitara todo eso de su corazón. Estas son obras de la carne, como ya mencionamos, contra cuales
muchos tienen que luchar tenazmente. Con fe genuina y la ayuda del Espíritu de Dios, las personas que tienen habla injuriosa, que tienen actos violentos, ira y cólera, pueden vencer al mundo en vez de dejar que el espíritu del mundo las domine. Y de ahí ser uno más pacífico, más calmado y más tranquilo. El siguiente punto es, el número 8, el basar las esperanzas y los temores de uno en lo que los humanos pueden hacer. En otras palabras, confiar en este mundo, ya sea en la economía, ya sea en la política o cualquier parte del mundo. Esa es la actitud del mundo, se confían en sí mismos. Bueno, el hombre físico considera que lo que realmente importa es lo que puede ver y tocar. Dicen, bueno, si tengo el dinero, estoy tranquilo. O fulano de tal va a traer tranquilidad al mundo. Bueno, sus esperanzas y temores del mundo giran en torno a las promesas y amenazas de otros hombres. Y muchas personas también recurren a los gobernantes humanos por ayuda y se desilusiona cuando estos fracasan. Millones y millones de personas van y votan por este o por aquel candidato que le ha hecho muchas promesas, cuando es electo no las cumple. Y las personas se desilusionan. Para las personas, esta vida es todo cuanto hay. Por eso cualquier amenaza de muerte lo esclaviza. Y la persona hace todo lo que le piden cuando lo amenazan de muerte. Fácilmente. Entonces, en cuanto a nosotros, los que llegan a conocer a Jehová, nosotros llenamos nuestra mente y corazón de las promesas de Dios. Confiamos en la Biblia y lo que ésta promete para el futuro. Y aprendemos a acudir a Jehová Dios por ayuda en todo tiempo de necesidad. Y eso es lo que nos alegra el corazón, y de esta forma resistimos este espíritu o esta actitud mundana. Último punto. El dar a humanos y a objetos el honor de adoración que le pertenece a Dios. Sí, adoran a imágenes, ídolos, personas. De hecho, la información dice que a algunos gobernantes se les ha tratado como dioses. ¿Se recuerdan los césares? Los faraones, todos se trataban como dioses. Los romanos, los griegos, de hecho hasta tenían nombres de deidades. Hasta el día de hoy todavía lo hacen. De hecho, millones de personas también se inclinan ante ídolos, imágenes hechas de piedra, madera, que no escuchan, que no oyen, que no hacen nada. Personas también idolatran a actores y actrices, tanto de la televisión como de la música. También adoran o idolatran a atletas sobresalientes. O sea que le están dando lo que le pertenece a Dios a humanos. Esa es la actitud de este mundo. De hecho, hasta hacen celebraciones en que se da honor a individuos indebidos. De hecho, si uno se fija en el calendario de este país, hay varios días en que se celebra el día de fulano, o el día de este, o el día del otro, dándole la adoración que le pertenece a Dios. Este espíritu es tan común que los que verdaderamente aman a Jehová y desean darle devoción exclusivas, tienen que estar siempre alerta para contrarrestar dicha influencia. Parece bastante, ¿verdad? Parece que las influencias del mundo son muchas y difíciles de resistir. Pero hay una palabra de esperanza. Podemos hallar verdadera felicidad al obedecer a nuestro Dios Jehová. De hecho, Jehová Dios nos alegra el corazón por medio de enseñarnos la verdad en su palabra, la Biblia, y por medio de ayudarnos a seguir sus rectos principios de la vida. Pero, ¿de qué manera lo hace Jehová? Bueno, Él primero concede a su pueblo grandes bendiciones al utilizarnos para salvar la vida de otras personas mediante la predicación del reino y la enseñanza de su palabra, la Biblia. De ahí que todos los días salimos a tocar las puertas de las personas y enseñarles dicha verdad. De ahí que salimos por las tardes, los sábados, a dar estudios y conducir estudios con las familias en sus hogares, para que aprendan a resistir el espíritu del mundo. Por lo general, las personas obedientes se ven protegidos de los nocivos efectos de las malas compañías, de la vida licenciosa, del uso del tabaco, del uso de drogas y la borrachera. Esa es nuestra bendición por resistir dicho espíritu del mundo. Nosotros nos mantenemos ocupados y alegres mediante la predicación de las buenas nuevas. ¿Por qué lo hacemos?
porque sabemos que este mundo malvado será destruido por Jehová Dios. Y cuando este mundo sea destruido, Él se va a arrastrar consigo en su caída a todos los que lo apoyan y comparten su espíritu. De ahí que debemos de resistir el espíritu del mundo. Todos los que pertenecen al mundo de Satanás se ocupan en el pecado y no satisfacen los requisitos para alcanzar la vida sin fin. Sí, nosotros estamos siendo entrenados ahora para vivir en un nuevo mundo pacífico. Y la manera en que estamos viviendo ahora la vamos a perfeccionar allá. Pero si desde ahora no resistimos el espíritu del mundo y tenemos ciertas tendencias de lo que ya se habló aquí, no estamos dejándonos moldear para vivir en ese nuevo mundo. Porque los hijos de Dios realmente odian a Satanás y además detestan sus obras inicuas y a todo el mundo malvado, pero nos complacemos en hacer la voluntad de Dios. Además, con la ayuda de Jehová, nosotros estamos resueltos a luchar contra este espíritu del mundo y obtener la victoria sobre él. Es cierto, Jehová va a ser el que destruya el sistema completo de Satanás, pero nosotros vamos a ser partícipes de su victoria. Vamos a alabarlo por ello y vamos a disfrutar de las bendiciones en el futuro. Así que los que esperamos nuevos cielos y una nueva tierra, nos amoldamos nuestras vidas a las instrucciones del buen Espíritu de Dios y de su palabra. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, para conseguir la aprobación de Jehová y recibir vida eterna en su justo nuevo mundo, los que amamos a Jehová llevamos una vida limpia y recta. De hecho, eso lo describe la misma Biblia. ¿Por qué no me acompañan a un texto más? Ahí en Proverbios capítulo 2, versículo 21. Y note qué bella la promesa de Proverbios capítulo 2 y el versículo 21. Porque los rectos son los que residirán en la tierra, y los exentos de culpas son los que quedarán en ella. Solamente los que aman a Jehová serán partícipes de esa promesa. Como pueblo de Dios, nosotros vamos por todo el mundo predicando y enseñando las buenas nuevas para que otras personas también puedan hallar el camino que conduce a la vida. Sí, Jehová nos ayuda a combatir, a oponernos y a resistirnos al espíritu del mundo mediante su Espíritu Santo o su fuerza activa. Como nos dice Santiago capítulo 4, acompáñenme a leer este último texto, por favor. Santiago capítulo 4, y note los que dicen los versículos 7 y 8. Santiago 4, 7 y 8. Sujétense, por lo tanto, a Dios, pero opónganse, resistan, combatan al diablo, y él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y él se acercará a ustedes. Gracias.